en la computadora. Muy bien. Bien, no sé si hay algo que quedó en el aire de la reunión pasada. Hermano Fares, Reinaldo, Iván. Sí, yo tengo algo de la reunión pasada. Hemos perdido en la costumbre que teníamos al principio de que cuando algo no nos parezca que sale en la Biblia o en la versión de nosotros sale en forma diferente o no lo entendemos, que interrumpamos y para preguntar dónde Dios dice eso o dónde tú te sostienes o te sustentas en la escritura para lo que estás afirmando, porque a mí me quedó dando vuelta después y es de usted, don Patricio, don César. ¿De qué se trata? Que tú dijiste, la sangre no me cambia, la cruz me cambia. Y me sonó raro. Después, más adelante, como al final, Edwin, como yo no sabía que él estaba del principio de la reunión, él dijo lo mismo, como que apoyó eso, dijo, sí, dijo, pero nos limpia, dice, la sangre. Entonces yo dije, tenemos un problema, dije yo, fíjate que pensé que nunca habíamos hablado de la sangre nosotros en las reuniones, si hablamos de una cosa, de otro. Llevamos como 4 meses hablando sobre el despojarnos del viejo hombre, etcétera. Y yo dije, eh, hay algo raro aquí porque yo nunca vi que en la escritura dijera eso, ¿te fijas? Entonces yo quiero animar a los hermanos que están y los que, mira, los que no vean esto y tengan contacto contigo, porque ellos, la mayoría te conocen a ti, que pregunten por qué dijeron esto, que cuestionen, porque a nosotros nos ayuda mucho. Tú sabes cuánto nos ayudó Edwin cuando nos cuestionó al principio, hace un año y tanto cuando entró, porque uno tiene que afirmarse en la escritura de lo que está diciendo, Correcto. claro, para que los otros hermanos, que la mayoría de los que ven después, no siempre tienen como un manejo de muchas escrituras, entonces ellos tienen que ver en su Biblia si dice lo mismo, a lo mejor en su versión dice diferente. Bueno, en resumen, yo lo que creo es que cada hermano tiene que ver si lo que está viendo en la escritura es lo mismo que vemos nosotros. Y si no, que no se preocupe, que se quede con lo que el Señor le da a cada uno, porque no sé, pues en un año más o un tiempo más, él o nosotros vamos a ver diferente lo mismo que estábamos leyendo hace, yo creo que todos hemos pasado por eso, que de repente se nos abre la escritura y dice, oh, nunca había visto esto, y lo había años durante leyendo eso como letra, sin que la escritura se abriera. Entonces, eso es lo que yo quería comentar de la vez pasada. O sea, Ya, bueno, como yo fui el que abrí el debate, uno debe ir a lo que dice allí en la Pascua, en Éxodo 12. ya. Éxodo, el capítulo 12. Patricio, ¿Mm? Patricio, sí, para darle contexto a lo que vas a buscar, entonces estás haciendo referencia a qué tema A la en esa sangre, cita, a la a la sangre, sangre, a la ya, sangre, sí. Sí, porque yo expuse que la sangre no cambia, ¿ya? La sangre no cambia nuestra naturaleza. La sangre nos justifica, ¿ya? La sangre nos redime, la sangre nos limpia, ¿ya? La sangre, el precio de sangre que se pagó fue para comprarnos, ¿ya? Para declararnos justos, ¿ya? Redimidos, limpios, ¿ya? Y cuando dice en el capítulo 12, verso 13 del Éxodo, dice, y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones.
por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, hay dos cosas que destacar. Hay dos cosas que destacar. El poder de la sangre y el poder de la cruz. El poder de la sangre y el poder de la cruz. Cuando el Señor dice que debían tomar de un cordero, si la familia era muy pequeña, debían juntarse con su vecino y sacrificar comer el cordero y pintar los dinteles y los postes de las puertas de las casas. Y el ángel esa noche pasaría y solamente miraría la sangre. Veré la sangre y pasaré de vosotros. El ángel no pasaba a ver si los que estaban allí adentro, la conducta de ellos, no miraban la conducta, no miraban absolutamente nada. Solamente se miraba la sangre, porque la sangre era suficiente. La sangre era suficiente. Allí, en Efesios, capítulo 1, verso 7. Efesios, capítulo 1, verso 7. Dice, leamos desde el 5 para entender el contexto. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Tenemos redención por su sangre. Somos redimidos y la palabra redención es un término comercial. Se redimía al esclavo en la plaza pública, se compraba. Y la redención tiene que ver con la compra. La redención apunta hacia el pasado, porque eso ocurrió cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, se pagó un precio, la sangre, era el precio del rescate. Ahora, eso apunta hacia el pasado. Fuisteis, ya ocurrió. Ahora, en Romanos capítulo 5, verso 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Dónde? Romanos 5, 9. No, ¿dónde fuimos justificados? En su sangre. No por su sangre. En su sangre. Sí. Leamos. Romanos 5, 9. Es que es importante porque cuando dijiste lo que hacía la sangre, no te referiste a que la sangre santifica. Dijiste justifica, redime, etc. Vamos por partes. Claro, Vamos sí, por por eso. partes. Es que es importante, es Vamos importante. por partes. Porque para la santificación era necesario el derramamiento de la sangre. No, por eso, vamos por partes, ya. Ya. Vamos a Romanos Dice, 5. pues mucho más, Romanos 5, 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre ahí apunta hacia el futuro, estando ya justificados en su sangre. Por eso, ¿dónde estamos justificados? En su sangre. En su sangre. La sangre que él derramó. No. Dice, en su sangre. Es dentro de esa sangre. Sí. Porque somos eso, claro. Porque fuimos hechos uno en esa sangre. Correcto. Pero es que. ¿Dónde cayó la sangre? ¿Dónde cayó la sangre en la cruz? ¿Dónde cayó la sangre? En tierra. Cayó en la tierra. Al corazón de nosotros. Ya.
Eso es por eso, es que volvamos a Éxodo, para que no nos vayamos perdiéndonos. En Éxodo dice, la sangre os será por señal en las casas. Ya, Esa es la señal. ¿quién es la casa? Nosotros, la Ya, iglesia. sí, pues. Entonces, la sangre es la señal. Sí, pues. Por eso. ¿Y por qué la sangre es la señal? Pero es que no nos apartemos del tema. Yo No, digo no, que no, la sangre. la sangre nos justifica, no nos cambia. Sí, porque la sangre Ese- también nos santifica. Mira, por eso, vamos por parte. Mira, es que la vida, ¿dónde está? la sangre, Entonces la sangre es la vida. claro, la vida de Cristo Sí, en po. nosotros, Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver Dios? La sangre. claro. Sí, po. Entonces, ¿qué es lo que cambia? No, si Él no te mejora. Es la sangre que Pero es el verbo, ahora, la vida. es Espera, que vamos a Levítico, que ahí dice, no me deja explicarme en el contexto general de lo que estoy hablando. bueno, Cuando leemos allí, en perdón, en Primera de Juan 1:9, que si tenemos comunión unos con otros, ¿ya? la sangre nos limpia. Dice. Nos limpia de todo pecado, ¿ya? Entonces la sangre nos limpia, la sangre nos justifica, la sangre nos redime, la sangre nos rescata. Estamos viendo un aspecto de la sangre, ¿ya? Yo no discuto de que lo que viene después, lo que viene después de eso, pero va juntamente con la cruz. ¿Después de qué? Lo que viene cuando la persona ha aceptado y ha creído, cuando ha creído, luego en su vida se va a manifestar lo otro. ¿Ya? ¿Qué se va a manifestar? Es que, ¿qué es lo otro? La vida de Cristo. La sangre. Bueno, pero es que, a ver, estamos hablando para No, sí, personas, es que la sangre es todo. Sí, bueno, no, por eso, mira, es hermano, que ¿para quién es la sangre? la sangre, Dios mira la sangre, pues la sangre es para Claro, Dios, pues, no nosotros. claro, Entonces, ¿qué tenemos para mostrarle a Dios? La vida de Cristo en su sangre. claro, pero eso, mira, la persona que está escuchando y que nunca ha entendido estos conceptos, ¿cómo lo llevas a eso? Porque nosotros sabemos muy bien estos conceptos, los entendemos, porque los estudiamos y estamos cada día manejándolos. Pero la persona que escucha por primera vez estas verdades queda con un signo de interrogación sobre su cabeza. Ahora, cuando unimos las dos cosas, la sangre y la cruz, porque en la cruz el Señor, vamos a Romanos 6. Romanos 6. Verso 6. Romanos 6:6. Tenemos que unir la sangre y la cruz para que haya una vida de santidad. ¿Ya? Porque en la cruz está todo. ¿Ya? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y esto ocurre en la cruz. Porque si una persona no acepta lo que dice, por ejemplo, en Gálatas 2:20, donde dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Si no se considera allí, va a tropezar una y otra vez,
Justificado, claro. Redimido, claro. Limpio cuando pide perdón, claro. Pero cuando aceptamos que el cuerpo del pecado ha sido destruido, ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Porque el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. Murió en la cruz, morimos en la cruz. ¿Pues cuándo? ¿Cuándo morimos en la cruz? ¿En qué momento? Cuando Cristo murió, yo morí. ¿Y cuál es Ahora, el fruto de eso? la santificación, Claro, ¿qué luego, dice en eso? Léalo en el 22. Es lo mismo que está leyendo, el 6:22. ya, más ahora que habéis sido libertados del pecado, pero fuimos libertados en la cruz. Morimos al pecado en la cruz. Nuestro Por viejo supuesto. hombre fue crucificado en la cruz. Por eso, por eso. ¿Y después qué dice? Mas ahora ya habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Para Pero qué? esto va ¿Por unido qué te dice ahí? Por eso, ¿qué te dice? Pero es que si lo importante es eso. La paga del pecado, ¿qué es lo que es? en muerte, ¿Y el regalo de Dios? vida eterna, ¿Y dónde está la vida eterna? en Cristo. La sangre. Pero a lo mejor no me doy a entender. No, pues es No que si sé la escritura dice, no, espérate, si no es un problema si te das a entender o no. Es que cuando Cristo derramó su sangre, derramó la vida eterna. Amén. Ya pues, Yo no estoy por diciendo eso, lo contrario. cuando Dios nos da, pero mira, en Levítico, partimos igual que en Éxodo, en Levítico 17 dice eso. Cuando Dios prohíbe que coman en tipo y sombra la carne, en Levítico 17, capítulo 17, versículo 11, leemos el 11 y el 14. Dice que el contexto dice que pondré mi rostro contra la persona si come alguna sangre. Y en el 11 dice, ¿por qué? Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas, la misma sangre hará expiación de la persona. En el 14 dice, porque la vida de toda carne es, ¿qué dice ahí? Su sangre. Sí. Entonces, la vida de nosotros, la nueva vida, es por medio de la sangre. Correcto, sí. Claro, bueno, por eso, espérate, yo lo que no entendí es que por qué nosotros, de alguna manera, lo que dices tú, los hermanos no entienden. Lo primero que tienen que entender de que todo lo que Dios nos ha dado es vida eterna, pero vida eterna está en la sangre. Todo el propósito, cuando Dios quiere ver la vida, es la sangre que ve. Sí, aquí lo que te dice, la vida de toda carne, la vida Correcto. de Cristo. Por eso, Pero el valor, espérate, el valor para Dios de un hombre está en su sangre. ¿Cuánto vale un toro? ¿Cuánto vale la oveja? ¿Cuánto vale? Entonces, ¿cuánto valía la sangre eterna del Hijo? Por eso que esa sangre es tan valiosa para Dios. Por eso dice, en la carne Jesús, su sangre era inmensamente grande e importante para Dios, por infinita. Porque la vida de Jesús estaba en su sangre. Y esa fue la vida que él derramó. Y ese derramamiento de su sangre después apareció con otro derramamiento que fue cuando derramó el Espíritu Santo. Porque era un tipo. Por eso dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, ha dicho a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será cortado. Entonces, la vida de toda carne es su sangre. La vida de todos nosotros, eterna, la vida de Dios, es la sangre de Cristo. Y eso está en la explicación que da de Hebreo, pues en Hebreo habla sobre la fe y la sangre está en todo en Hebreo. En Hebreo capítulo 10, ahí habla de eso, en el 10, entre todo lo que dice desde el principio. 10:29 dice,
que está hablando justamente del que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión, en el capítulo 10, versículo 28. Y entonces en el 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hollado al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto? ¿Cierto? ¿sí? ¿Y qué dice? ¿Qué pasa ahí? En la cual fue santificado. La persona ¿Sí? fue, ¿Sí? no está haciendo ni va a hacer, ¿ya? Y hay ultrajado el espíritu de gracia. En el 13:12, está hablando sobre que no nos dejemos engañar. En el 13:9, no de doctrina extraña, que afiancemos el corazón con la gracia, no con viandas ni con comida, porque tenemos un altar que no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, o sea, toda la parte religiosa. Entonces, ¿y por qué? Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida en el santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, mira lo que dice aquí para nosotros. También Jesús el hombre, ¿ya? Porque derramó su sangre para santificar al pueblo. ¿Ves? Entonces, la sangre no solo redime, la redención es una liberación, es la salvación. Sí. Sí, redención, salvación, liberación, es lo mismo, lo que decías tú, pero también santifica. Por eso dice: para santificar al pueblo mediante su propia sangre. La santificación no es por las obras de nosotros, es por la sangre del Señor. Sí. Padeció fuera de la puerta. Y aquí nos hace una invitación: salgamos pues a donde Él. Entonces es importante que salgamos del campamento, porque Él no está adentro, está afuera. A donde Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Entonces, ¿qué hace la sangre también? Santifica. De hecho, la sangre habla, ¿o no? Sí, sí. La sangre Sí, que habla mejor que la de Abel. claro. Sí. Entonces, Es ¿qué ve que, uno? es Ve que, uno desde el Génesis al Apocalipsis, como dice por ahí, un hilo rojo: la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. claro. Ahora, ¿Por qué? Porque, espérate, se porque me, Dios dice eso: veré la sangre siempre. Porque en la sangre, claro, la vida de Cristo, sí, pero en la ahora, vida de Dios. Es que yo creo que nosotros no habíamos entendido, o sea, no habíamos explicado eso, que claro, la vida de pero Dios. hay algo que me queda sonando, ¿ya? Que me queda haciendo ruido. Es que si bien entiendo perfectamente que hay una santidad que ha sido imputada, una santidad que ha sido imputada por la sangre, ¿ya? Por la vida de Cristo, Correcto, por la vida de Cristo, que es lo mismo. ¿ya? Pero hay una santidad que es práctica. Hay una santidad, Cuando vivimos por medio de Él, si eso dijo Él. claro, pero ¿qué pasa si el creyente no vive así? Es porque tal vez Tenemos que darle una lista de ordenanzas. no, pues no, 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 por no, eso, no, no, es decir, no, acaba de decir que no, 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 nos Reinaldo, afirmemos en la gracia. tenemos que llevarlo a mirar la cruz donde fue crucificado el viejo hombre. No, no, no. La Escritura dice: pon tus ojos en Jesús. No dice: pon los ojos en la cruz. Sí, ¿me puedo decir algo? Dígalo, Claro. hermano, por favor. Auxilio, auxilio. Es la palabra de la cruz, no es la cruz, la palabra. El mensaje que salió de la cruz. La sangre. Si la La sangre sangre, habla. la muerte, el juicio que Dios juzgó. Levante un poco la cámara, hermano Fares, que le vemos solamente Los ojos. Levante un poco la cámara. Ajá. Ahí, ¿Está ahí. bien así? Sí, así. Muy bien. Entonces, la palabra de la cruz. ¿Qué habla esta palabra de la cruz? Habla
del juicio que Dios juzgó al hombre, y fue el Hijo que fue clavado sobre aquella cruz. El Hijo fue juzgado. En Romano 8 habla que Dios envió a su Hijo en semejanza de la carne del pecado, y por el pecado juzgó a la carne de su Hijo. Mira, la humanidad de su Hijo fue juzgada por mi humanidad. Nuestra humanidad derribó de Adán, pero la humanidad de Cristo nos hizo libertarnos de la humanidad de Adán por medio de la cruz, la obra de la cruz. La palabra de la cruz es muy sabia y muy poderosa y eterna. Y te da vida y entendimiento para que usted pueda relacionar o descansar en las cosas de Dios, con Dios, y descansar con los hermanos en las cosas del Señor, nuestro Dios, y descansar con la gente cuando usted va a hablar con ellos. Habla con descanso y realidad. Así, entonces, la palabra de la cruz. Volvemos así atrás, unos meses atrás. La palabra de la cruz habla de la sangre del Señor Jesús. Su humanidad fue juzgada. El que no supo pecado, esa fue la segunda de Corintios, capítulo 6, y el verso último. Aquel que no supo pecado, Dios lo ha hecho ser pecado por nosotros para juzgar el pecado sobre Ay, ¿qué dice? Muy bien. Hay una cosa que ustedes dijeron que es en Hebreo 13. En Hebreo 13 dice 13:12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Por tanto, no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos al que viene o la venidera. Hay un punto que está en el libro de Éxodos, el capítulo 33, donde Moisés, déjame ver, aquí, en el capítulo 33, donde Moisés sacó el tabernáculo fuera del pueblo y lo echó fuera. Vamos a leer este verso. Verso 7, 33 y 7. Dice, Moisés tomó el tabernáculo y lo llevó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscara a Jehová salía al tabernáculo de reunión que está fuera del campamento. Aquí tenemos el verso 13, 12 hebreo. Y como Moisés, Dios no lo dijo eso, Moisés espiritualmente ocupó su mente en algo futuro. No vimos en ninguna parte que Dios dijo a Moisés, haga eso. Moisés lo hizo porque ya el hombre espiritual mira las cosas que venideras, y él vio. Y el apóstol Pablo lo trajo a nosotros en diferente dialecto, en un dialecto más profundo para nuestra ganancia, para que nosotros aprovechamos de esta oportunidad que fue hecha. Y hay dos cosas es muy importante. La redención, 12, Éxodos 12 es la redención. Pero la propiciación, algo es diferente. Algo más estudioso. Tomó más tiempo para los creyentes que están en este desierto para poder entrar por medio de la propiciación, entrar a la tierra prometida. No quedar en el desierto, porque el plano de Dios es 1 año, 2 años en el desierto. El segundo año ya empezaron a mover en el libro de los números.
Es el segundo año, capítulo 9, celebraron la fiesta de la Pascua y empezaron a mover. El verso 10, el capítulo 10 y 11 ya empezaron a mover. Ya se iban a la Tierra Santa porque la propiciación fue hecha. Gente preparada. Entonces el cristiano tiene que tener los dos puntos de vista, la redención y mi propiciación. ¿Qué es lo que es propiciación en verdad? Nuestro camino hacia la eternidad, tenemos el Espíritu de la eternidad que nos habita. El Espíritu Santo es el Espíritu de la eternidad. Dios es eterno y Él es Espíritu eterno. Y el Espíritu de la eternidad, mira que estamos, ¿dónde estamos? Porque cuando alguien está en Cristo, está en la eternidad. No es su cuerpo, no es su humanidad. Mi humanidad no está en la eternidad en ningún modo. Pero mi alma, mi espíritu, estos dos sí están puestos en Cristo. Pero mi cuerpo, todavía estoy aquí. Este cuerpo está aquí y un día, si Dios permita, eso se cae muerto y mi familia me entierren. Yo no me entierro a mí mismo. Ellos me entierren. Qué bonito. Muy bien. El asunto que es, tenemos la propiciación anunciada otra vez por Juan capítulo, la primera de Juan capítulo 2 y verso 2. Sí. La redención y la propiciación. La redención, Romano 3. Como dijo el hermano Patricio, que este es parte de negocio, negociar, comprar del mercado de la esclavitud, como él usó en la griega palabra, no vamos a repetir porque no necesitamos de estudiar griego, pero estamos estudiando en latino. Muy bien, la palabra es comprar, sacar del mercado, venir al mercado, comprar del mercado, sacar del mercado. Ahora, cuando ya se sacó del mercado, es la redención completa. El cristiano ya salió de Egipto, completo. El israelita salió de Egipto, pero él no entendió nada de eso, porque su mente estaba más en Egipto que en lo que Dios va a hacer para ellos. El segundo, la propiciación en Juan, que yo veo en 16, capítulo Levíticos 16. La primera de Juan dice capítulo 1, capítulo 2, verso 2, dice así. Primero, capítulo 1, capítulo 2, verso 1, hijitos míos. Él no está hablando a unos extranjeros, hijos nacidos de Dios. Tiene el espíritu del hijo funcionando en ellos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. No dice para con Dios. Hay diferencia aquí, porque somos hijos. Identificamos con Dios como Padre. Hijitos tienen Padre. Jesucristo el justo. Tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Ahora, mi justo, Jesucristo el justo, me lleva directamente a Isaías. Especialmente el 53. Casi en los fines versos del 53. Mi siervo el justo, con su entendimiento y conocimiento, justificará a muchos. Así dice. Él llevará los pecados de ellos y intercederá por los caídos. Aquí tenemos este verso. Este verso está allá. Isaías 53. Entonces es la obra de la cruz habla de la redención y habla de la propiciación. Es que no es la obra, no es lo que está escrito en dificultad, lo que está en dificultad mi corazón no quiere aceptar. Estoy batallando a diario con mi propio corazón para rendirse.
¿Y cómo llegó de que ahora yo, antes, años atrás, yo hacía lo que es del diablo 100%, pero ahora hay alguien dentro de mí? Dios puso a alguien diferente, hijo, es hijo, hijitos, batallando a diario para convencer mi pensamiento de rendirse y dar lo que Dios merece como padre. Entonces, si no lo hago, hay caída. Y ahí está la propiciación, Cristo Jesús. La obra de la cruz cubre, es el cumbre de toda gloria que pertenece a Dios. Porque magnificó a Dios grandemente, aunque nosotros no vimos. Glorificó y justificó a la justicia de Dios. Y justificó a la gloria de Dios por juzgar la muerte y juzgar el pecado y juzgar al pecador. Entonces, claro que Dios fue justificado, vindicado. La gloria de él vindicada, la justicia fue vindicada. Juzgó justamente al pecador, al pecado, por medio de la cruz de su Hijo, el Señor Jesús. Entonces, la palabra de la cruz nos traje. Es como un magnetio, magnetiza el alma hacia Dios. Si así, es bendición, gran bendición. Esa es la gracia. Que no es nosotros hicimos algo para atraer a Dios que me ama. No, no, no. Toda clase de pecado yo hice para odiar a Dios. Más Dios hizo su gracia, vino hacia mí. Como un padre que el hijo le cae y hace miles cosas malas y viene el padre verdadero padre lo abraza y dice, hijo, yo te amo. Yo sé que no me entiendes como yo te amo, pero yo te amo. Yo quiero que usted solamente entienda lo que estoy diciendo. Oye de mí, aprende de mí, oye de mí, y usted será heredero de todo lo que yo tengo. Así Dios hizo con cada uno con nosotros. No hay otra manera, porque no hay otra salvación, no hay otra clase de salvación. No es que nosotros buscamos a Dios. ¿Quién dice que yo busqué a Dios? ¿Acaso él estaba perdido por medio de las estrellas? Otra palabra de la cruz. Cuanto al hermano Espejo dice, ¿cuánto fue eso? Cuánto Cristo murió. Para Dios no existe días y noches y años. Aquel día es como hoy. Aquel día de la cruz es como hoy para Dios. No tiene límite. Usted y yo tenemos límites grandísimos, pero Dios no tiene el límite. Y qué bueno. Cuando él dijo sea la luz aquel día, y hoy es lo mismo, el mismo día para él. Él no está acumbrado por años y siglos. Nada de eso. Un día para él, 1000 años, y 1000 años es un día. Ese para darnos entendimiento que él no está limitado por los tiempos que somos limitados, por los entendimientos que nosotros entendemos la verdad. Él no está limitado. Nosotros somos los limitados y a veces queremos limitar lo que está escrito para ofender. Yo digo eso, no quiero decir para ofender a nadie, pero yo hablo por mí mismo. A veces nosotros preguntamos una pregunta para ofender, no es para aprender. Hay preguntas para aprender, hay preguntas para ofender, pero hay muchas preguntas que son para ofender. Quiere decir para dudar, no es para creer. Ya empezó el mate. Se lo iba comiendo. Ah, ya. Está sin micrófono. Solo mate, nada de comida. Ah, ya. Te estás cuidando. Oye, bueno, dos cosas me quedaron de lo que decía el hermano. Para mí, quiero enfocarme en dos cosas, en el descanso, el reposo que nos compró la cruz, y lo que él dice,
la palabra de la cruz. Entonces, yo primero quiero mostrar lo que yo veo en el reposo que nos compró, que eso es lo que nos cuesta a nosotros entender, de que para Dios todo lo que éramos en la carne no cuenta. Y la sangre compró eso. Eso está en Mateo, bueno, en dos partes, pero en Mateo 27. En Mateo 27 aparece en Mateo 27, 4, Judas, cuando sintió remordimiento, y dice, he pecado, fue a los principales sacerdotes, que es un tema importante, que tal como leíamos delante de que cuando nosotros pecamos debemos ir a Dios, y él fue a los religiosos, entonces, y diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Mira, ahí aparece la sangre. Mas ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Entonces él arrojó las piezas de plata en el templo y se retiró, y fue y se ahorcó. Mas los principales sacerdotes recogieron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. De nuevo, precio de sangre. Y después de celebrar consejo, miren lo que dice ahí, compraron con ellas el campo del alfarero. ¿Para qué dice? Para sepultura de los extranjeros. Entonces, con el precio de la sangre de Jesús, compraron el campo del alfarero, que es Dios. Isaías, ¿cierto? Aparece el alfarero, y también aparece el alfarero en Romanos, donde dicen, no tiene el alfarero poder para hacer de un vaso útil y el otro, ¿se acuerdan? Jeremías dice, Dios, claro, él es el alfarero, ¿cierto? Y es para la sepultura, el lugar que compró, donde tú y yo, Dios nos puso, la sepultura, donde no, ¿cierto? Porque somos los extranjeros. Eso dice, ¿cierto? En Efesios 2, lo voy a leer, ¿cierto? En Efesios 2. Entonces, en Efesios 2, 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ese campo, ese lugar de reposo, lo compró para nosotros los extranjeros. ¿Te fijas? Entonces, ya desde ahí nosotros empezamos a ver la obra de la cruz y la obra que está haciendo la sangre, ¿ya? La sangre derramada. Y como uniendo lo que el hermano dice sobre la palabra de la cruz, que en Juan 6, yo creo que eso es quizás lo más importante que nosotros podemos ver en los hermanos, en que en Juan 6 él habla de que nosotros comamos su carne y bebamos su sangre, ¿cierto? Entonces en Juan 6, 53, bueno, él está en el contexto de esto, en que Jesús primero alimenta a miles de personas, después la gente busca a Jesús y después vienen unas personas, ¿cierto?, que le dicen que lo mismo que muchas personas dicen, dígame qué hay que hacer, como que nosotros tuviéramos que hacer algo y ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, algo práctico, dime algo que yo tenga que hacer. Siempre preguntan eso también los hermanos cuando son niños en la fe también, o cuando no conocen mucho de la gracia. Dice, respondió Jesús y les dice, esta es la obra de Dios, capítulo 6, versículo 29, ¿cierto? Que creáis en el que Él ha enviado. Mire, la obra de Dios es creer. Entonces alguien va a decir, pero ¿cómo puede ser tan fácil? Con los años el Señor nos enseña lo incrédulo que somos, porque nosotros creemos que saber algo es creerlo. Entonces está hablando de creer de una manera profunda, una manera del corazón, un creer espiritual, en que yo salgo de mí para creer en algo que está fuera de mí, aunque no lo vea, no lo sienta, pero saber que eso es más real que lo que yo estoy sintiendo. Entonces le dicen, ¿qué señal pues haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
Y ahí le hablan sobre el pan del cielo. Y después Jesucristo en el 53, cuando él dice que él es el pan, ¿cierto? Dice, Jesús le dice, de cierto os digo. Es importante a los hermanos que vean que cuando la Escritura dice de cierto, dos veces, es algo como decir amén, amén. Es algo muy, muy seguro. Os digo, Jesús dice esto, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, miren lo que es importante ahí. La carne, que es lo que decía el hermano Fares. La carne. Yo como lo que Jesús era, lo que Jesús hizo, lo que Jesús sintió, la debilidad de Jesús, los dolores de Jesús, las penas de Jesús, la carne de Jesús y también su sangre, su vida, el amor de Dios derramado. Pero Jesús como hombre pasó por lo que pasó y saber que eso era lo que yo tenía que pasar. Él no tenía por qué pasarlo y lo pasó por mí, la carne. Por eso que un poquito antes, en el 35, Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene, que es lo mismo que está diciendo acá, el que a mí me come, ¿ve? Porque dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, es lo mismo que beber, ¿ve? No tendrá sed jamás. Ahí está. Yo me como al Señor cuando voy a Él. Creo en el Señor y entonces lo bebo. Por eso dice aquí, si no coméis la carne, ¿cierto? Venir a Él. Y bebéis su sangre, creer en Él, en creer en su sangre, creer en la vida que hay en esa sangre. Por eso dice, no tenéis vida en vosotros. Esa palabra vida de ahí no es la vida psíquica de nosotros, la vida es la vida Zoe, la vida eterna. Entonces, lo mismo que aquí dijera, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna en vosotros. Entonces, la vida eterna es la que nos hace que sigamos bebiendo, sigamos creyendo. Y por eso después lo explica en el 54, dice, el que come mi carne, ¿ve? Es lo mismo que estamos hablando, está hablando de mi carne. No está hablando el que come mi alma o mi espíritu, no, el que come mi carne y bebe mi sangre. Está hablando en tipología de el Jesús. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. ¿Por qué? Mire, porque explica aquí Jesús en el 55. Mi carne es verdaderamente comida. No sé si dice lo mismo en las versiones de ustedes. Es verdaderamente comida. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos comer muchas otras cosas. Pero lo verdaderamente alimento es su carne, dice. Y mi sangre, ¿cierto? La sangre, la vida eterna, la vida de Dios, es verdaderamente bebida. Entonces Jesús aquí dice, mire, dice, como está como concluyendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice que se produce un milagro, la permanencia. Permanece en mí y yo en él. Entonces, cuando estamos comiéndonos al Señor, que es yendo a Él para creer en lo que Él me dice, para creer en Él, en términos de lo que Él está haciendo, Él hizo, Él hace y Él va a hacer conmigo, esa común unión de comerlo, de beberlo, hace que se produzca una permanencia de Él en mí y yo en Él. Eso está diciendo la Escritura. Y aquí explica, ¿cierto? En el 57, como la conclusión final de esa común unión entre el Padre, el Hijo y nosotros por el Espíritu. ¿Ya? Como el Padre, aquí explica el cómo es esto. Como me envió el Padre viviente. Mire, el Padre viviente. Y yo vivo por medio del Padre, el Padre viviente, ¿cierto? Asimismo, mire, de la misma manera, del mismo modo, de esta misma forma, el que me come, mire lo simple, eso es todo lo que él dice, el que me come, él también vivirá por medio de mí. No vivirá por medio de lo que hace, de lo que... No. Vivirá por medio de Él. Porque dice que Él, como Jesús, dice, yo vivo por medio del Padre. La vida que Él vivía era la vida del Padre. La vida que nosotros vivimos es la vida que nos da la sangre que acabamos de decir antes que la bebemos. Porque si no, no tenemos vida. Porque la vida está en la sangre.
La sangre de Jesús fue la que se derramó en Pentecostés, en el fondo, como Espíritu Santo, el Espíritu vivificante, porque en tipología era una sangre con glóbulos blancos y glóbulos rojos en el hombre, pero desde el punto de vista de Dios era una sangre eterna. En esa sangre estaba la vida eterna. Y entonces por eso en el 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como comieron vuestros padres el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas los dijo la... Entonces, ahí hubo un problema que es el mismo problema que pasa hoy día, que algunos se espantan porque no entienden. Y miren lo que dice Jesús en el 63. El Espíritu es el que da vida. Porque el Espíritu es la vida, ¿cierto? Porque el Espíritu de Dios es la vida de Dios. Por eso que la vida de Dios se manifestó cuando Dios puso tabernáculo en la tierra. Cuando vino Jesús, Dios, el tabernáculo de Dios estaba en la tierra. Por eso dice, en él, en ese tabernáculo, que era en Jesús, en Cristo, dice, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, porque Dios es luz. Entonces dice, el Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Nuestra mente, nuestras cosas, cuando queremos hacer elucubraciones, es el Espíritu el que nos da la vida. Las palabras que yo os he hablado, eso a los hermanos que se desaniman a veces porque no entienden cosas, mire, algo le habrá dicho el Señor en la vida a usted. Eso déjeselo en el corazón, porque esa palabra que Él le habló, dice, por eso dice Jesús, mire, las palabras que yo os he hablado, lo que Él te ha hablado a ti, dice, son espíritu y son vida. No son palabras que escuché, no son letras que leí, es el espíritu y son vida. Eso es lo que Él quiere que yo tome, eso es lo que cree que yo crea, y esa es la sangre que yo bebo. Eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. El que cree en mí o el que bebe mi sangre tiene la vida eterna. Entonces, creer, beber, la sangre, la vida, es toda una sola cosa que el creyente tiene que hacer por fe, tranquilo, reposando de su vieja naturaleza, de su vida pasada, porque la sangre del Señor nos compró el campo del alfarero para el reposo. Ahí está tu tumba. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que yo veo. La vida de un cristiano es simple. Confía, confía, confía. Una sola acotación, hermano Reinaldo, porque efectivamente creo yo que el Evangelio incluso es simple, es muy simple para el hombre, ¿cierto? Sabemos el costo para Dios, para el Hijo de Dios, pero toda nuestra relación con Él se basa en algo muy simple, que es creer lo que Él ha anunciado, lo que Él ha dicho. Creer en el Hijo nos da la vida eterna. ¿Cierto? Vemos los casos de los encuentros que tuvo el Señor con distintas personas y era simplemente creer, como por ejemplo el ladrón en la cruz, en el último momento, ¿cierto? Da testimonio de que cree en el Hijo, cree que Él es el Hijo de Dios y que va a resucitar. O cuando el Señor se encuentra con el ciego y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y eso cambia absolutamente todo, eso cambia la vida. Y creo yo que la fe para confiar en Él la vida, está de alguna manera afectada por las emociones. O sea, son las emociones las que nos hacen dudar de lo que Dios dice. Son nuestras emociones, por decirlo de una manera, las que nos traicionan. La lucha, la carne y el espíritu. Claro, que nos hacen dudar permanentemente. Por ejemplo, si nosotros hace poco, semana atrás, estuvimos meditando en el suceso de la muerte de Lázaro y veíamos el actuar de Marta y de María, y ambas estuvieron afectadas por sus emociones. Le dijeron a Jesús que si él hubiera estado ahí,
el hermano no hubiese muerto. Y esas emociones hicieron perder de vista que él como Dios todo lo sabía, y de hecho lo sabía exactamente lo que estaba pasando y por qué iba a ocurrir ese evento que es tan fuerte, ¿cierto?, de la pérdida de un ser querido. Sus emociones lo nublaron. Entonces, cuando en el diálogo con Marta, ella le insiste, cuando él le dice, tu hermano va a resucitar, y ella le dice, sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces él en un momento le dice, como en una reprensión quizás, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces yo creo que la gran lucha del creyente, yo precisamente hoy día a la mañana estaba meditando en eso, que estamos muy afectados, los creyentes, el cuerpo, la iglesia, de cierta forma estamos muy afectados por las emociones, por la emocionalidad, incluso controlados por ella, de tal manera que cuando Dios dice una cosa lo creemos y lo asentimos, sí, pero nuestras emociones nos quitan el sosiego, la quietud, el reposo, el descanso, ¿sí? Para que podamos, como hemos hablado otras veces, disfrutar de ese reposo donde Dios quiere que entremos, a descansar en plenitud en Él, que descansemos plenamente en Él. Y uno percibe, es cierto, que por decirlo también en la figura que el mismo Señor pone, de una casa que está fundada sobre la roca, vienen vientos, es el río, viene la lluvia, y dice, y dan con ímpetu contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, a veces nosotros decimos, es legítimo las emociones. Decimos, bueno, es legítimo que me sienta así. Pero lo cierto es que eso nos quita mucho paz, nos quita mucha paz. Nos quita ese descanso, ese disfrutar y decir, Señor, a lo que hagas tú está bien, lo que tú hagas, todo lo que tú hagas está bien. Eso aprecio, hermano, y yo en lo personal, mi anhelo personal es como vivir siempre en paz. Quisiera siempre estar en paz, siempre estar en reposo, siempre estar confiado. Hay un salmo de David que dice, yo me acosté y dormí y desperté porque tú me sustentabas. Y entiendo que en ese contexto él estaba rodeado de enemigos que lo querían matar. Yo creo que para allá es donde Dios quiere llevarnos. Mira, en Timoteo, capítulo 6, versículo 8, es para tomar el contexto nomás. Ahí dice que tengamos cuidado contra la avaricia y contra las cosas que hoy día nos llenan, a los creyentes nos llenan. Entonces dice, está concluyendo en el 8, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con eso. Correcto. Entonces Sí. nosotros tenemos que pensar que si no estamos contentos tenemos un problema, porque estamos contentándonos. Si tenemos sustento y abrigo, en el fondo tu contentamiento no soy yo. Eso es lo que nos muestra el Señor. Eso es lo que le dijo a la primera iglesia donde empezó la decadencia de la iglesia, ¿cierto? Haces muchas cosas para mí, tienes buena doctrina, etc. Pero yo ya no soy lo primero en tu corazón. Entonces, cuando el Señor no es lo primero en el corazón, tenemos ese problema. Porque el Señor es la paz, el Señor es el gozo, porque el Espíritu es eso. Por eso dice, sé lleno del Espíritu. Porque cuando dice, el Espíritu y la carne luchan entre sí, ahí están las emociones. El Espíritu dice, yo te sostengo, yo te sostengo, yo te sustento, yo te protejo. Tranquilo, estás bajo la sombra de mis alas. ¿Y qué te dice la mente y el cuerpo? No, él no sabe lo que estoy pasando realmente, ¿sí ve, no? Entonces, esa es la lucha. Pero fíjate que vuelvo ahora a Juan 11, donde tú dijiste, cuando le habla y le dice que Jesús 38 está profundamente conmovido, dice, Sí. que creo que lo vimos un día cuando Jesús lloró, cuando vio es importante que lo veamos también aquí, dice, un poquito antes, dice, en el 32 dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús dice entonces, mire, dice,
al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció Jesús, se estremeció en el espíritu, dice en el original, interiormente, y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le habéis puesto? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces es importante que los hermanos que están empezando, que llevan poco tiempo, vean que cuando nosotros sufrimos, le pasa esto mismo. Este es un ejemplo. Jesús nunca cambia. Jesús nunca cambia. Entonces dice, Jesús, al verla llorando y a los judíos también llorando, él se estremece. Es una compasión que tiene cuando nosotros sufrimos. Jesús también sufre por lo que estamos pasando. Ahí es donde él dice: no temas, yo estoy contigo, esto va a pasar, esto va a terminar. Esto ya, ¿cierto? Es un crecimiento. Esto es para la gloria de Dios. Lo que sea que estás pasando, lo que sea que estés sufriendo, esto es para la gloria de Dios. Esto que estás pasando va a tener un eterno peso de gloria. ¿Ya? Y ahí le abre los ojos normalmente después de las tribulaciones a uno a cosas mucho más maravillosas. Y entonces, por eso más adelante dice en el 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. 40, en el versículo 40. Y ahí dice, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. El problema, mira, y ahora yo quiero invitarlo a todos a 2 Corintios capítulo 3, que es cuando habla de que hay 2 pactos y que hay un velo puesto en los creyentes cuando leen el Antiguo Testamento, porque hoy día está muy común eso, la mayoría tienen mezclada la ley y la gracia, por lo tanto tienen un velo puesto. Uno les habla de las cosas espirituales y no lo ven, ven solamente la letra, ¿ya? Y entonces, mira lo que dice aquí. Dice en el versículo 16, siempre que alguno se convierte al Señor, ese velo que está puesto en el corazón, y es importante que cuando nosotros no veamos las cosas espirituales, le pidamos al Señor: Señor, sácame el velo. Ahora bien, dice en el 17, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es una libertad del pecado, una libertad del mundo, etc. Y todos nosotros, mira lo que dice ahí, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por la acción del Señor del Espíritu. Porque justamente en la semana una hermana me dice que otra hermana le preguntaba y le decía: tengo problemas, yo no veo. ¿Cómo dicen ustedes que gozan la gloria del Señor y todos? Entonces dice aquí, ¿cierto? Mirando a cara descubierta la gloria, o sea, la estamos viendo. Si no la vemos, ¿cómo la vamos a mirar? Y entonces, eso es lo que le dijo Jesús: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros no vemos las cosas espirituales, es un problema de fe. No es un problema de si somos creyentes o no somos creyentes. Es como un niño chico. Es como decía el hermano Fares delante. Yo corrijo a mi hijo y cuando es niño, ni siquiera me va a aceptar una explicación. Él dice: no, lo que yo estoy sufriendo tú no lo entiendes, papá. Cuando es un poquito más grande, dice: ya, te entiendo, ya, y tiene una lucha. Pero cuando es más grande, ya, quizás adulto, ese sufrimiento va donde el papá, se abrazan en silencio y no tienen ninguna palabra, porque los dos saben que lo que están pasando es para la gloria. Entonces uno va al Padre, el Padre lo abraza, me acoge, me acurruca, como dicen, y yo no le digo nada. Padre, es para tu gloria. Sosténme, ayuda a mi poca fe. Es el crecimiento del creyente, entonces no hay que desanimarse, porque eso dice, cuando vemos la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo que estaba en su sangre, esa vida es la que está dentro de nosotros. Eso es lo que en la cena físicamente nosotros recordamos. Esa sangre entra a mi corazón. Y esa sangre es la que ahora me da la vida. Esa vida es la que Dios quiere ver. Esa vida es la que agrada a Dios. Esa es la vida eterna. Esa es la vida de gozo. Esa es la vida de paz. Es la vida de Cristo. Porque yo vivo por medio de Él, como dijo el apóstol Pablo. Ahí tenemos que llegar, hermano. Mi vivir es Cristo.
No sé si hay algo más. Don César Patricio guardó silencio. A lo mejor se fue, porque él dijo que se ve a las 12 él tiene que estar en un lugar. Ah, se fue. No, si hay por ahí está. Puede ser. Está callado, sí. No sea tímido. No, mejor me quedo escuchando. No. El Señor dio dos oídos y una sola boca. Ah, ya. Yo tengo que aprender eso porque me embalo y no paro. Por eso le digo a los hermanos, interrumpan, porque yo a veces me critican de que le doy muchas vueltas a la cosa. No, pero está bueno. Está bueno. Ya. Está bien. A mí me gusta oírle porque Ya. aprendo mucho. Siempre aprendemos. Y he estado en eso, viendo el tema de la sangre y la cruz. He estado aprendiendo un poquito de eso. Y bueno, el Señor ahí me está llevando. Bueno, es por eso, mira, yo lo que quiero como enfatizar es que le pidamos al Señor eso, todos los hermanos, los que están escuchando también, que Él nos abra los ojos para ver la importancia que tiene la sangre para Dios. Y esa es la importancia que tiene que tener para nosotros. Porque, claro, cuando aparece, como dicen, ¿te acuerdas la ley de la primera mención? Ya en Génesis aparece la sangre. En el Y capítulo 3. el 2. Abel, pues, la sangre de Abel. No, pues en el 3, cuando Ya. en el sacrificio de las dos víctimas para justificar al hombre, porque cuando los vistió con túnicas de piel, ahí hay sangre. Ah, no, en el capítulo 4 es en realidad. No, pero es que la primera mención, Ah, ahí bueno, está implícito, pero no está mencionada. En el claro, capítulo 4 dice, Caín. cuando mata a Abel. Sí. ¿Pero qué dice que hizo Caín? Es interesante, ¿sabes por qué? Porque dice que en la apostasía, Judas, ¿cierto? Que está justo antes del Apocalipsis, habla sobre el camino de Caín. Claro. Dijo Caín a su hermano en el 8, ¿cierto? 4:8. Salgamos al campo. ¿Y qué dice que hizo? Y aconteció que estando ellos en el campo, se levantó contra su hermano Abel. Se levantó. Se levantó. Ese es el camino de Caín. Mm, Es el religioso que se levanta contra su hermano. Yo soy más que tú. Yo sé más que tú. ¿Por qué me vienes a decir eso? ¿Quién eres tú para decirme eso a mí? El camino de Caín. Los que se ponen, los diótrefes, les gusta tener el primer lugar, si ese es un camino peligroso. Contra su hermano. En vez de sostener a su hermano, en vez de hacer lo que Jesús dijo, ponerse una toalla y agacharse, inclinarse y lavarle los pies al hermano, se levantó contra el hermano. Y ahí aparece por primera vez la sangre. ¿Ves? Y entonces, cuando le pregunta a Dios a Caín qué es lo que hizo, dice, ¿qué tengo que ver yo con mi hermano? ¿Cierto? La primera mentira, como dice, yo no sé dónde está. Y en el 10 dice, ¿qué has hecho? Le dice a Dios, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí aparece por primera vez la sangre. Y la sangre sigue hasta en Apocalipsis cuando dice, ¿cómo le vencieron? Por medio de la sangre. Gracias, Señor, porque nos rescataste por medio de tu sangre, etc. La sangre termina en Apocalipsis siendo la cúlmine. ¿Ves? Entonces, porque cuando Él entregó su vida, Él se entregó su sangre en términos escriturales. Pero la vida de Él estaba en la sangre y la vida de nosotros también. La vida de nosotros está en la sangre de Cristo, la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu vivificante, todo es lo mismo.
Entonces es importante que los hermanos le pidan al Señor eso, que le vean la importancia que para Dios tiene la sangre, porque es la vida de Él, Eh, es la vida de Dios, es la verdadera vida, la vida eterna. Así como dijo Juan en su primera epístola, que la vida fue manifestada. Quiere decir que Dios es vida y esta vida fue manifestada. Y nosotros vimos y declaramos o anunciamos a ustedes también. En Él está la vida, como tú anunciaste antes. En Él estaba la vida. ¿Cuál vida? Dios es vida. El Creador es vida. Y Pablo anunció en el 17 de los Hechos, casi en el 27, en Él existimos, vivimos y movemos. En Él está la vida y la existencia. Aparte de Él, no existe existencia. Entonces, para añadir, miramos al cielo, a estas estrellas y todo este intenso cielo sin fin está en Él. No puede ser fuera de Él porque no existe. Existe porque está en Él. Entonces, una gran noticia. Esta salvación, el Señor Jesús es nuestro Dios, una gran noticia salvadora. Noticia salvadora. Que salva al hombre, no solamente lo salva del juicio y de la ira venidera, sino lo salva para gloria. Para tener gloria con Dios. Para entrar a aquella gloria, el reino de Dios. Donde dice en el capítulo, la primera de Corintios, el capítulo 15, ya casi en el fin, hasta el Hijo, después que el Padre lo pone todos los enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo dice la muerte, el Hijo mismo se rinde al Padre, que sea Dios todo en todo, los hijos, porque es el reino de los hijos. Si el reino de los cielos no es el reino de los hijos, el reino de los hijos es el reino de Dios, el Padre. Es grande, es muy grande para nosotros de poder hablar. A veces hablamos y volvemos atrás de lo que oímos, lo que acabamos de decir. Mire, eso más de lo que yo puedo entender. En Apocalipsis, en realidad es grande esto. En Apocalipsis capítulo 1, que es interesante porque, bueno, todos le decimos Apocalipsis, pero en realidad es la revelación, ¿cierto? En el libro de la revelación de Jesucristo, la revelación de Jesucristo glorioso, el Jesucristo triunfante, etc. Entonces, Juan vio muchas cosas y es interesante porque dice que bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ella porque el tiempo está cerca. Y entonces dice ahí, ¿cierto? Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, bueno, es interesante esto. ¿Tienes un minuto todavía, Patricio, o no? ¿O terminamos con esto a lo mejor? Es que Patricio dijo que tenía que irse temprano. Tenemos un ratito, ya. Son las 11:20, tenemos hasta un cuarto para las 12. Ya. Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia. La palabra Asia significa donde sale el sol. Así que es interesante. Dios nunca pone palabras por sí. Entonces dice a las 7 iglesias que están donde sale el sol. Donde sale Jesucristo, ¿ves? Gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, aquí está, primero, nos amó y nos liberó de nuestros pecados. Mire, es interesante esto porque muchos hermanos tienen ese problema, quieren como mejorarse, no ven que Jesús lo que hizo fue
todo lo que éramos terminó con eso. Hay que aprender que el Señor nos revele eso. No nos queramos mejorar, dejar que la vida de Cristo se manifieste y nosotros solamente tomar el lugar que Dios nos puso, la cruz, la tumba. Entonces, y nos liberó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre, de nuevo aquí está la sangre. Y aquí miren lo que dice en la mía, la versión mía, la Reina Valera 77, dice, hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hizo de nosotros un reino. Eso ya lo había hecho en Éxodo 19:6, dice lo mismo. Le había dicho a Israel eso. En Éxodo 19:6, en el tiempo cuando están saliendo, y les promete, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí, en el 4. En el 5 dice, ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, o sea, si en el fondo si crees, como diríamos hoy día, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros, miren lo que dice en el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que siempre ha querido Dios? Tener un reino, y ese reino es el corazón de nosotros, pero nosotros todos como iglesia. Por eso dice ahí, hizo de nosotros un reino, sacerdotes, ¿ves? Para que nosotros seamos intermediarios entre Dios, ¿cierto? Y los incrédulos, para predicar el Evangelio, para mostrar la vida de Cristo, para manifestar, como dice, a Dios. Porque la palabra manifestar significa hacer visible. Como dijo el hermano Fares hace un tiempo, nosotros somos transparentes. Entonces, que la transparencia de nosotros, en vez de que se vea lo que éramos antes, o que nos transformemos en hipócritas religiosos, que queramos parecer por fuera de otra manera, la transparencia siempre se va a ver, ¿cierto? Pero porque Jesucristo dijo que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Por lo tanto, dejemos que sea la vida de Cristo. Cuando Él sea el Rey de nuestra vida, de nuestros corazones y de nuestro cuerpo como cuerpo corporativo, como iglesia, como todos los, por ejemplo, en esta misma reunión, hay hermanas que no están en esta reunión, pero están orando por esta reunión. O sea, sí es muy grande esto. Ellas están orando por esta reunión y ellas no aparecen aquí ni en pantalla y algunas ni siquiera la ven después porque no tienen cómo verla después. ¿Ya? Entonces dice, hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Por eso dice, a Él sea la gloria, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo grande que hizo el Señor por nosotros. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. No sé si no tenemos algo más, Patricio, termínala, o sea, no sé. Tú ves, para que no tengas problemas después. Está bien, sí. Bueno, yo creo que si bien se habló mucho de la sangre el día de hoy, en la próxima reunión podemos tocar más profundidad la cruz. ¿Te parece? O la palabra de la cruz. Deja que el Señor nos guíe. Igual Bueno, que ahora, si nosotros tampoco, claro, ¿no? Pues si yo tampoco tenía algo, no no siempre tenía sabemos. planificado tampoco que se diera así. Sí que he estado viendo un tema personalmente, que cuando estuve allá en los Estados Unidos toqué el Romano 8, 29 y 30, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y el tema principal para mí fue ser transformado a su imagen, o sea, ser hecho a la imagen del Hijo. Y eso ha venido, el Señor me ha llevado hacia allá, a ver qué es ser transformado a su imagen.
¿eh? ¿Cómo puedo ser yo hecho a la imagen del Señor? ¿Ya? Y lo he venido meditando. Oye, pero espérate que la escritura no dice que como yo lo haga. Dice que vamos siendo transformados. Bueno, Por sí, eso, es que él es una obra de Dios, po. pero como yo, como en mi experiencia, porque Pero todo, si lo acabamos de leer. sí, sí, ahí, Si miramos, por eso, vamos mirando, dice, y vamos siendo transformados. claro, pero sí, cómo fue transformado Abraham, por ejemplo, el trato que el Señor tuvo con Abraham, el trato que el Señor tuvo con José, el trato que el Señor tuvo con Jacob, con Isaac, y con cada hombre de Dios en la Escritura. Eso me ha estado pegando en este tiempo. O sea, lo que el Señor ha estado conmigo, o sea, tratando conmigo. Sí, hermano Patricio, justo yo tenía Primera de Pedro abierto delante, ¿Ya? porque hay un versículo, ¿cierto?, que todos conocemos la Escritura bien, que pregunta, es como esta pregunta del Señor que dice, cuando el Hijo del Hombre sea manifestado, ¿hallará fe en la tierra? Y en la primera carta de Pedro, justamente hablando a los expatriados, está en silencio Patricio, no lo escuchamos. Le decía que podemos cortar aquí el estudio de el No, estudio pero el que luego termina, espérate, porque cómo vamos a dejar a los hermanos que están escuchando, no, bueno, pues no seas malo, pues. bueno, Ya, bueno, no sé, ya Iván, dale. Ya, lo que pasa es que justamente en esto de mirar al Señor para empezar a este proceso de transformación que Él hace, mirando al Señor, eh, hay una naturaleza en la cual, humana, ¿cierto?, en la cual Dios va a trabajar en nuestro corazón. ¿Mm? Y, y este trabajo de Dios está muy relacionado con la fe, con la prueba de nuestra fe. Justamente el primer capítulo, ¿cierto?, de Pedro habla de esto y le dice a los hermanos varias cosas, ¿cierto?, maravillosas en todo caso, desde el versículo 3 en adelante, lo que significa la esperanza viva, lo que significa la resurrección, lo que significa estar guardado por el poder de Dios mediante la fe. Y él dice, en esto nos alegramos y los creyentes nos alegramos, pero si es necesario tenemos que ser probados de diversas pruebas, afligidos, afligidos en diversas pruebas. Y aquí tiene, a mi juicio, la respuesta a la pregunta si hallará fe en la tierra, porque el Señor quiere hallar fe en la tierra, porque la fe es lo que agrada a Dios. No hay otra cosa que diga la Escritura que agrada a Dios. No dice que le agrada mucho que seamos muy estudiosos de la Biblia. No dice que eso le agrade mucho, pero sí dice que le agrada nuestra fe. Por ejemplo, entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, este proceso que sufrimos la iglesia, en cierta forma, o somos afligidos, es el propósito de la fe, tal como tú citaste en la experiencia de Abraham y de otros, efectivamente. O sea, hay una vida en que se produce un montón de circunstancias, aflicciones, dolor, llanto, pero yo he visto bueno, no sé si en muchos creyentes, yo creo que quizás va a pasar en todos, pero depende de la etapa en que esté, que por doloroso que sea una prueba o tristeza, terminamos glorificando al Señor y reconociéndole. A veces quedamos en silencio, a veces podemos quedar en el suelo, apabullados, como sentirnos como destruidos, pero apenas recobramos un poco el aliento, reconocemos al Señor y lo miramos y decimos, tú eres Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú nos amas. ¿Mm? Y pienso yo que ese es el proceso en el cual el Señor nos va llevando a la madurez, a confiarnos total y absolutamente en Él. Y termino con un versículo más que citamos en nuestras reuniones interiores, que es cuando estamos dispuestos a entrar al horno de fuego. Y entremos nomás para presentar, dice, y usamos esa escritura en la reunión que tuvimos con los hermanos,
que los amigos de Daniel presentaron sus cuerpos para ser achicharrados en un horno, y era la experiencia que Dios nos dice de Romanos 12, que nos presentemos en sacrificio vivo delante del Señor. Entonces, esa es una etapa del proceso de, creo yo, de crecimiento, de maduración, en que nosotros los creyentes tenemos que pasar. Por eso, y para concluir, un versículo que llevamos años, yo creo de que estoy acá con los hermanos meditando. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La iglesia, muchas veces los hermanos hacen lamento cuando estamos siendo probados. Oye, qué pena, oye, qué triste, qué lamentable. Y el Señor dice lo contrario, dice, oye, diversas pruebas, ¿ah? Gozo, sumo gozo, no gozo, sumo gozo, porque Dios está trabajando. Esa es la conclusión. Queda tema para, que puede ser para el otro mes, si Dios quiere. Sí, fíjate, yo dejaría para el otro mes también esto mismo que tú leíste. Dice, para que el resultado de la prueba, dice, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra Cuando sea. en la revelación de Jesucristo. Muchos creen que es cuando Cristo venga, Claro. pero no, es cuando Él se te revele a ti, que es lo que dices tú. Después Sí. que pasamos, siempre después de una prueba, vemos más diferente al Señor o vemos más del Señor. Esa es la revelación que está diciendo ahí. El Señor se te va a revelar de manera más clara, de manera más fuerte, de manera más real en el fondo, para que justamente podamos mirarlo y ser transformados. Ese es el proceso. Pero interesante, a lo mejor lo vemos para la otra mes, Patricio, Amén. Amén. Y cómo no. más o menos. Bueno, hermanos, Gracias. vamos a cerrar Un gusto, hermanos. y, Espérate gusto que- verlo. Todo el gusto. y luego oramos o cerramos. Y luego Tierra oramos. después, le oramos al Señor, no al público. Ya, bueno. Muy bien, vamos a detener la grabación.